Bien, hola amigos, continuando con los videos, lo que vamos a hacer en este video es que necesitamos implementar test. Entonces los tests nos permiten probar nuestra aplicación o su funcionalidad antes de salir a producción. En este caso vamos a implementar pruebas unitarias y estas pruebas las vamos a hacer con una librería llamada Flask Testing, la cual tiene una serie de paquetes que nos permiten agilizar la forma en la que hacemos test a nuestra aplicación. Pero ustedes se preguntarán, ¿y uno cómo prueba una aplicación web? Entonces, simplemente lo que nosotros hacemos en el test de la aplicación es analizar los objetos de respuesta. Es decir, si por ejemplo necesitamos ver que el endpoint slash index está funcionando, pues hay varias formas de probarlo. Por ejemplo, haciendo una petición get http hacia este endpoint y que responda un código de estado. Como ustedes saben, todas las respuestas http de una página web tienen un código de estado. 200 es un código de estado o un status code que indica una respuesta correcta por parte del servidor. También tenemos otros códigos de estados como 404, que es not found. Tenemos errores de tipo 500 y demás. Entonces básicamente lo que se hace es que se usa la librería de Flash Testing para empezar a analizar las respuestas que lanzan estos endpoints. Y esto se hace simulando que el servidor esté en línea. Entonces vamos a ver pues todo esto y cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es que una vez teniendo nuestro entorno virtual activo como siempre, vamos a escribir pip install flask testing. Entonces esperamos a que se instale como tal. Está cargando. Collecting flash testing. Y como ustedes ven, pues ya ha descargado y nos instaló. Y luego decimos pip freeze signo de mayor requirements.txt. Esto para actualizar el requirements y que esté flash testing. Ahora aquí en nuestras librerías nos vamos a importar unit test, que es una librería muy importante para que nos va a permitir hacer los tests eh, aquí en Flask. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que lo primero necesitamos crear un comando. Entonces un comando propio de Flask que lo podamos ejecutar desde la terminal. Entonces para esto hay un decorador, al igual que app, root handler, al igual que las rutas, al igual que todo, hay un decorador que se llama app.cli.command. Este CLI lo que quiere decir es Command Line Interface, línea de comandos. Este decorador nos permite crear comandos que nosotros definamos. Entonces en este caso vamos a crear un comando llamado test, ¿sí? Y vamos a escribir pass por ahora. Bien, entonces para ejecutar o implementar la lógica del comando, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una variable llamada test y este test va a contener una instancia del objeto de la clase test y vamos a utilizar una clase que se llama testloader, la cual necesita el atributo discover y este atributo recibe como parámetro la carpeta en donde estarán los tests. Generalmente se llama tests y dentro de este pues van a estar los tests que vamos a escribir. Luego de eso vamos a decirle a unit test que corra a través de una clase llamada textRunner y este runner lo que tiene es un método run y ese run recibe una instancia de los tests que van a ser corridos. Entonces aquí como tal ya hemos creado el comando test. Entonces lo que sucede es que necesitamos crear en la raíz una carpeta llamada test, ¿sí? Y esta carpeta test pues actualmente no tiene nada. Pero ¿qué pasa? Entonces este comando en teoría, si yo le digo flask test, nos dice que el comando test no existe, ¿sí? Entonces lo que sucede es que
como aquí nos dice el error, no se puede localizar una aplicación Flask porque tú no has proporcionado la variable de entorno Flask app y el archivo wsgpy o app.py no, ese módulo no fallado en el directorio actual. Pero básicamente lo que está diciendo es que si escribimos echo Flask app no tiene ningún valor. Esta variable Flask app lo que hace es reconocer la aplicación de Flask en la que va a correr los tests. Actualmente no tiene ningún valor, por lo tanto tenemos que darle un valor para que como tal la librería de UnitTest reconozca nuestra aplicación y pueda implementar el comando. Para eso, en el archivo sh, lo que vamos a hacer es que, como ya habíamos implementado un comando para que, pues para que fuera del entorno de producción o development, pues asimismo vamos a ejecutar otro export y va a ser flask app va a ser igual a 2. Y este 2 va a ser el otro parámetro que le vamos a enviar al script sh. Entonces source, vamos a escribir source config.sh, vamos a trabajar en development. Y el segundo parámetro va a ser el archivo que va a contener la aplicación y que vamos a definir como la aplicación de Flask. En ese caso el archivo es main.py. Lo ejecutamos y venimos acá y le damos otra vez echo flask app y miren que ya tiene el valor de main.py. Por lo tanto yo ya podría escribir flask test y el comando responde. Nos dice que corrió 0 test en 000 segundos, pero ya nos sale esta línea y nos dice ok. Por lo tanto unit test está configurado en este momento. Vamos a hacer algo también y es que vamos a agregar aquí nuestro punto de entrada del archivo. Vamos de el entry point de nuestra aplicación y vamos a decir si name es igual a main, main, que es como lo común que se hace en una aplicación o algoritmo de Python. Si eso ocurre, pues vamos a correr el app.run, que es como una convención más que todo. Damos en flash test y miren que ya el warning que nos salía antes pues ya no nos sale. Entonces ya con esto, si corremos la aplicación python 3main.py, todo sigue como esperábamos. Si vamos a slash show information address, la cookie no existe, la creamos, nos dice que la dirección IP es esta. Si enviamos hacemos un método post, nos dice el nombre de usuario ha sido registrado correctamente, cerramos el anuncio, todo va bien y listo. Por ahora pues esto sería. Ahora digamos que ya tenemos el test, ahora lo que necesitamos es, pues valga la redundancia, escribir los tests. Entonces lo que sucede es que en esta carpeta de test, unit test, que es la librería actual, que es cuando corremos el comando de test, flash test, lo que va a hacer es que en esta carpeta de test va a buscar todos los archivos que, valga la redundancia, comienzan con test. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar testapp.py. Este testapp.py pues lo va a encontrar en la librería porque comienza con la palabra test. Si por ejemplo lo llamáramos main-test, unit test no lo va a encontrar. Entonces por eso siempre tenemos que asegurarnos que el nombre comience con test y luego sí lo que ustedes quieran ponerle. Entonces aquí es donde vamos a empezar a escribir las funciones que van a probar nuestra aplicación web, ¿sí? Es prácticamente lo que vamos a escribir, es un algoritmo que va a probar nuestro algoritmo, nuestra aplicación web. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a importar desde flask testing, from flask testing, import test case, ¿sí? Luego vamos a decir from flask, vamos a importar current app, que lo que hace es podernos referir a nuestra aplicación de Flask, y url_for, que es para redireccionarnos hacia el URL de una función de Flask, como ya lo hemos visto. Y del main vamos a importar la aplicación. Entonces aquí básicamente cuando le decimos from main, le estamos diciendo que desde
desde el archivo main importe app, ¿sí? Ahora vamos a crear una clase que se va a llamar main test, ¿sí? Y luego esa clase va a heredar de test case, que es la clase padre que viene desde Flash Testing. Luego vamos a definir una función que se va a llamar createApp, y es una función ya por defecto que viene, la cual recibe como parámetro self, y esta aplicación debe retornar, esta función debe retornar, bueno, más bien este método de esta clase debe retornar una aplicación de Flash. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el objeto app.config, que ya lo habíamos visto en videos pasados, que nos permite definir ciertas configuraciones de nuestra instancia de Flash, de nuestra instancia de aplicación. Entonces aquí estamos tratando el objeto app que importamos desde el archivo main, que es a su vez este. Entonces app.config tiene una llave que se llama testing, ¿sí? Básicamente lo que hace esto es que está diciéndole a nuestra aplicación Flash que simule estar en un ambiente de pruebas, ¿sí? Si lo definimos en true, lo que estamos diciendo es que cuando corren los tests, todo el ambiente cambie ya no de development ni producción, sino que cambia a testing, ¿sí? Luego de eso lo que vamos a hacer es que en el app.config vamos a deshabilitar el WTF Cross-Site Referred Token, que es este de aquí, Cross-Site RF Enable, lo vamos a poner en false. ¿Por qué es esto? Como no sé si lo nombré en las otras clases, pero cuando nosotros vamos a inspeccionar aquí nuestra aplicación. Cuando nosotros creamos el formulario, Flash automáticamente creó un token, que es este larguísimo de aquí, que le permite comunicarse con la aplicación de Flash, ¿sí? Porque si no, entonces cualquier persona podría crear un HTML y hacer un método post hacia nuestra dirección, ¿sí? Pero la seguridad en esto está en que este token es generado por nuestra aplicación de Flash. O sea que si alguien intenta con otro HTML hacer un método post a esta dirección, a este endpoint, no va a poder, porque le va a decir que el token es inválido, pues porque la persona no va a saber qué token va a poner aquí, ¿sí? Ya que esto es imposible de adivinar, ya que es un hash de mucha longitud. Entonces, lo que estamos diciéndole a Flash es, vea, cuando usted corra los tests, desactive la generación de ese token. ¿Por qué? Porque si lo tenemos habilitado, pues en el test él no va a correr el servidor de verdad y no va a poder generar el token. Por lo tanto, cuando haga las solicitudes HTTP hacia los endpoints, le va a decir que el token es inválido, pues porque no existe como tal un token, porque ese token solamente es generado cuando el servidor está arriba, y en el test no se sube totalmente el servidor, lo que se hace es una simulación de que los endpoints están arriba. Entonces, por eso siempre en test hay que deshabilitar ese token como tal. Entonces, una vez que lo hemos deshabilitado, debemos retornar la app con estas configuraciones, ¿sí? Entonces, este es como el método inicial que permite crear la aplicación en el ambiente de testing. Ahora, vamos a definir una función que va a probar que nuestra aplicación exista. Eso es lo primero que vamos a probar. Entonces vamos a decir test test app exist web, por ejemplo. Hereda de self, como siempre. Y luego vamos a utilizar self. Y un método que se llama assert is not none. Is not none. ¿Sí? Digamos que este assert is not none lo que nos permite es verificar que un objeto no sea de tipo none, simplemente. Entonces le pasamos current app, que lo que hace es poder referirse a la aplicación Flash, nuestra app actual, ¿sí? Es diferente a la app que estamos importando de main. Current app lo que hace es referirse a la aplicación que está creada en el ambiente de testing.
Cuando le decimos self assert is not none, pues esta función va a retornar true o false y pues si no es none, o sea, si la aplicación no es none, va a retornar true, lo cual quiere decir que la aplicación existe. Si es false, pues quiere decir que la aplicación no existe. Entonces básicamente es eso. Sí, de hecho nosotros también tenemos que crear otras funciones para probar. Entonces digamos que este test tiene que pasar. Si hasta este momento, si yo corro flash test, nos dice que el comando no existe, pero es porque lo habíamos ejecutado acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí qué pasó. No sé si tenga que ejecutar el archivo nuevamente. El script para que exporte la variable. Bien. He exportado nuevamente la variable. No sé por qué en la otra terminal no quería funcionar. Aquí. Supongo que es porque tenía una terminal no abierta, pero bueno. Corrí flash test y nos dice que ha corrido un test y todo pasó bien. Es decir, assert is not none salió en false. ¿Sí? Comprobó que current app es none, pues no es none. Por lo tanto retorna false, por lo tanto eso indica que la aplicación existe. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si por ejemplo necesitamos probar que nuestra aplicación esté en el ambiente de pruebas? Entonces, vamos a definir una función que se llama test app in testing mode. ¿Sí? Testear la aplicación en el modo test, verificar que la aplicación esté en el modo testing. Entonces vamos a utilizar una función que se llama assert true. ¿Sí? Y ese assert true lo que recibe es una aplicación, ¿sí? Recibe la configuración de una aplicación en el modo testing. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esta función assert true verifica que este parámetro de la configuración de nuestra aplicación sea igual a true, tal como lo estamos haciendo acá. Si es false, pues no, entonces no se lleva a cabo el test. Por lo que simplemente estamos diciéndole verifique que el parámetro en la configuración de la aplicación en la llave testing sea igual a true. Si no, pues no lo pasa. En este caso, pues vamos a correr otra vez flash test y corrió dos tests y esto fue lo que tardó y pues el valor fue correcto, terminó correctamente. Bien, ahora siguiendo con esto vamos a crear otra función que lo que va a hacer es que vamos a probar los redirects. Entonces vamos a llamarla testindex redirects y esta función lo que va a hacer es probar, por ejemplo, ustedes saben que como hemos venido construyendo la aplicación, cuando accedemos a la ruta /index se tiene que llevar a cabo un redirect hacia la ruta show information address, que es otro endpoint. Entonces lo que queremos hacer es eso, probar que cuando entramos a /index de verdad se está llevando a cabo la redirección hacia este endpoint. Entonces para eso primero lo que hacemos es creamos una variable llamada response que va a ser self.client, ¿sí? self.cliente.get, que hace una petición de tipo get hacia un endpoint, y ese endpoint va a estar definido por url for, y ese url for recibe el nombre de la función hacia el url que queremos llamar. Entonces primero vamos a hacer una petición http hacia /index, pues le ponemos index porque recuerden que url for funciona es con el recibe como parámetro el nombre de la función y él automáticamente detecta cuál es el url. En este caso pues vamos a llamarlo, se llama index, pues coincide con el nombre del url. Ahora
Una vez que ya hemos hecho la petición hacia index, necesitamos comprobar de que de verdad se hizo un redirect desde index hacia el otro endpoint que se llama show information address. Ahora lo que necesitamos es utilizar una función muy interesante que se llama self.assert redirects, y este assert redirects simplemente recibe dos parámetros: la respuesta que yo estoy obteniendo de un determinado endpoint y el endpoint al que esa respuesta debería haberse ido, y ese URL y ese endpoint hacia donde debería redirigirse es hacia el endpoint o hacia la función show information, ¿sí? Show information. Lo interesante sería pues simplemente aquí en show information decirle aquí show information, URL for show information, y entonces vamos a correr otra vez el test y miren que corrió 3 tests bien. Sí, básicamente es muy sencillo porque le decimos, vea, vaya a index, pero compruebe que esa respuesta de verdad está haciendo una redirección hacia el endpoint show information. En realidad es hacia la función, porque el endpoint pues se llama show information address, pero recuerden que URL for funciona como parámetro, es el nombre de las funciones, ¿sí? Listo, esto es otra función. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, def. Vamos a hacer otra función que va a testear la función show information, como el get. Vamos a probar el método get de esa función. ¿A qué me refiero? A que cuando entren a show information address a través de un método get, pues la respuesta de este endpoint sea un método 200, que es un método, es un código de estado que indica que todo va bien cuando uno hace una petición get, ¿sí? Que el endpoint está funcionando. Vamos a crear una variable llamada response, y esa función va a ser, y vamos a utilizar self.client.get, y vamos a decirle que el URL hacia el que va a hacer la petición va a ser show information, ¿sí? No es show information address porque recuerden que funciona con el nombre de la función show information. Y listo. Ahora, digamos que ya tenemos la respuesta de la petición. Ahora necesitamos comprobar que el código de estado de esa respuesta sea igual a 200. Y para eso hay una función que nos facilita eso, y es simplemente self-assert 200. Miren que cada assert tiene un código de estado, ¿no? Miren que tenemos muchas funciones assert. Por ejemplo, hay un assert para comprobar que el status code sea 400, 401, 403, 500 y etcétera, etcétera. Entonces en el assert simplemente vamos a hacer assert 200 y le vamos a pasar la respuesta que estamos recibiendo de nuestro endpoint, y automáticamente la función va a comprobar si es verdad o no que está retornando 200. Escribimos flash test y miren que corrió 4 tests y los corrió satisfactoriamente. Ahora lo importante sería testear el método post de este mismo endpoint. Entonces vamos a decir def test show information post. ¿Listo? Y en este post vamos a crear lo mismo, una variable de respuesta que va a ser self.client.post, ya no es get. Nos queremos redirigir hacia el URL de show information, pero en este caso es distinto porque el método post necesita enviarle datos al endpoint, ¿sí? Porque recuerden que el método post, como ya vimos, es un método que envía datos hacia el servidor, ¿sí? Envía un nombre de usuario y una contraseña. Generalmente estos datos son enviados en formato JSON, y acá los podemos interpretar como un diccionario. Entonces simplemente vamos a declarar una variable llamada data que va a contener un diccionario, ¿sí? Y ese diccionario tiene que contener los parámetros que pues que simplemente va a tener esto. Entonces, para no hacer una sintaxis tan larga, vamos a decir acá form, bueno, vamos a declarar un test form fake, ¿sí? Y esto va a ser un diccionario que va a contener los datos que vamos a enviarle a nuestro endpoint. En el username le voy a poner Sebastián, mi nombre, Sebastián. Y en la contraseña, password, vamos a decirle
En password le vamos a decir, no sé, cualquier contraseña, asterisco, asterisco. Y listo, en el username y en el password. Y ahora en data simplemente le decimos que eso es igual a test for fake, ¿sí? Y ahora, una vez que hemos enviado eh, este post, nosotros necesitamos comprobar de que se está llevando a cabo una redirección hacia el endpoint de index. Claro, porque ya sabemos que cuando nosotros hacemos un formulario, o sea, cuando le enviamos un post a esto, él verifica si el formulario ha sido validado y ha sido enviado correctamente, haga una redirección hacia el URL de index, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros le enviamos este diccionario, pues el formulario va a estar lleno correctamente. Por lo tanto, necesitamos comprobar que la respuesta a esto sea una redirección hacia el, pues hacia el método index. Entonces, simplemente decimos acá self.assert redirects, ¿sí? Redirects, que recibe una respuesta y recibe hacia qué endpoint queremos comprobar que se redirigió nuestra respuesta. En este caso es hacia index. Entonces corremos el test. Miren que en este caso nos ha salido un error. Nos dice falso, esto no es verdad. Estamos esperando cualquiera de estos códigos de respuesta, pero usted está retornando un código 200. Bien, continuando con el error que teníamos cuando corremos flash test, nos sale que en el último endpoint, en el post, está saliendo un error, nos está diciendo, mire, el código de redirección el status code para una redirección es cualquiera de esto, 301, 302, 303, 305, 307, pero usted me está retornando un 200. Entonces lo que sucede es que está revisando y cuando se envía el método post se está enviando como tal 4 parámetros: CFR token, el username en password y el submit. Pero resulta que el SFR token pues no lo estamos usando porque como estamos en el ambiente de testing, pues este parámetro no es necesario enviarlo en los parámetros del post. El username y el password sí, por lo tanto ya lo estamos declarando acá en el post. Pero resulta que en nuestro main.py, en la clase de logiform, por error había incluido que el botón de submit necesitaba ser validado por un data required, y esto no es cierto. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que nos tocaría hacer es que si como estamos enviando datos vacíos en el submit, pues al enviarlo vacío, la función que valida esto, que es si login form validation submit, va a ser false, pues porque el post no está completamente lleno, porque el submit no le estamos enviando nada, debido a que nosotros acá no tenemos una llave que se llame submit y que esté enviando lo que está enviando cuando por ejemplo estaba el servidor arriba que le envía enviar datos, ¿sí? Por eso era que no nos había salido error cuando estábamos en anteriores videos. Si yo por ejemplo ejecuto el test aquí, pues me sale todo, o sea, me sale todo bien. Aquí he integrado la librería de logs, pero pues para poder ver el error, pero bueno, esto ya no es necesario. Dejamos todo tal como está, lo único es que acá arriba, en este validators, no necesitamos validar ninguna data porque el botón de submit no envía datos, es decir, el botón de submit lo único que hace es disparar un evento que envía los datos de username y password hacia el servidor. Pero como tal el botón de submit no es un campo que tenga datos para que los envíe, sino que él a su vez envía los datos, pero no es necesario que este campo tenga algún valor. Entonces por lo tanto aquí le quitamos el validators y simplemente acá en TestAPI pues simplemente lo dejamos así, username, password, ¿sí? Y el token, pero el token ya lo hemos deshabilitado en la configuración de testing. Entonces damos flash test y miren que los 5 tests pasan correctamente. Entonces
Ese era el pequeño errorcito. Recuerden que siempre deben exportar tanto la variable de entorno del environment, que sería production, que lo ejecutan con, si lo hicieron con el script, pues simplemente es source config.sh. El primer parámetro viene a ser si es producción o desarrollo. En este caso hemos usado development. Y el segundo parámetro espacio es el nombre del archivo en donde está todo el código, que sería main.py, donde está nuestra aplicación de Flask. Ya con eso ejecutamos Flask test y nos corre 5 tests correctamente. Entonces, como ustedes ven, podemos cambiar esto por otra cosa, ¿sí? Simplemente. Y por esto lo podemos cambiar por Sebastián o cualquier cosa, y el test va a seguir pasando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no le enviamos nada en el password, por ejemplo? Pues miren que el test falla, ¿sí? El test falla porque no está haciendo la redirección. ¿Por qué? Pues porque el formulario no es válido debido a que entra esta validación y no está haciendo la redirección porque él no entra a este if, debido a que esta función validateSubmit retorna false porque no le estamos enviando nada en el password. Si por ejemplo le ponemos password pero aquí le ponemos nada, pues también va a fallar, precisamente por los validadores que están aquí, ¿sí? Cuando esto sale false, pues la función de validateSubmit no se lleva a cabo, por lo tanto no lleva a cabo la redirección. Por lo tanto acá pues se está comprobando que se redirige al index, pero es falso. Pues ya pues si le ponemos el nombre, pues sí, sí lo va a hacer. Y con esto hemos terminado el video de hoy, en donde vemos cómo hacer una configuración básica para realizar pruebas unitarias a nuestra aplicación web de Flask.